Eh, y sí, vamos ahora a arrancar oficialmente este nuevo encuentro de Inspiradas. ¿Todos se escuchan bien por ahora? Fuerte y claro. Perfecto. Y los de inglés que están en el canal de inglés, espero que estén escuchando bien. Y cualquier cosa, si no, chat. ¿Ok? Entonces ahora sí, les voy a dar la bienvenida a este nuevo encuentro de Inspiradas. Inspiradas es una iniciativa que tiene como objetivo difundir el arte y la literatura hispanoamericana acá en Canadá y promover el intercambio cultural entre los países de Latinoamérica a través de estas actividades que son gratuitas, que nos incluyen a todos y a todas, y que todos y todas son súper bienvenidos. Y si nos dejan... Perdón, soy yo, se volvió a congelar. Y si nos dejan, invitarlos a nuevas miradas, a nuevas lecturas, a nuevos cines. Este es un espacio para disfrutar y, como decimos siempre, para hacer una pequeña pausita en Netflix, que le fuimos dando bastante este año, estos últimos años, y sentarnos entre esta charla de amigos para charlar de literatura hoy. Como muchos saben, esto sería imposible sin el generoso aporte de muchísima gente, sobre todo para empezar a hablar de los consulados generales de Argentina, Colombia y Perú, en este caso, que generosamente nos han ayudado a difundir y a colaborar en esto que estamos haciendo, con el Consejo Canadiense de la Herencia Hispana, el Spanish Center, la Universidad de York, que siempre nos acompaña, y repito, un agradecimiento muy especial a todo KPMG y a Valeria por su generosidad, por su buena onda, y por sumarse a esta locura de Inspiradas de empezar a transitar nuevos caminos. Eso sí, esta charla de hoy es bastante especial porque vamos a charlar sobre 3 escritoras muy particulares, que no se vienen con chiquitas, y que nos gusta acá en Inspiradas empezar a leer a estas escritoras que tienen algo más para decirnos y que realmente son diferentes y que por ahí pegan un poquito fuerte en algunos aspectos, pero nos hacen pensar y repensar algunas otras cosas. Hoy nos acompaña para darnos las palabras de bienvenida del Consulado General de Argentina en Toronto, Álvaro Mabrazo. Gracias, Álvaro, de corazón por estar acá. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carolina. Hola a toda la audiencia, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiradas. Es un honor para mí participar de esta que ya es la 4ª edición del ciclo Tiempo de Escritoras, donde tuvimos el lujo de que la literatura latinoamericana, episodios anteriores, en los 3 episodios anteriores, pasaron revista a nada más ni nada escritoras de Latinoamérica, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México. Y hoy se suma también Perú. Y esto que maravilla que es la tecnología y la magia del ciclo Inspirada, que nos llevan de paseo por la literatura latinoamericana, me parece que es algo muy agradable y que el público lo valora mucho, así que Carolina y María Eugenia las felicito por este exitoso evento que están llevando adelante. Tengo el honor de presentar a María Eugenia Sicabo, que es socióloga, doctora en Ciencias Sociales, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, del Instituto Gino Germani y la Universidad de 3 de Febrero. Pero no solo eso, también podríamos decir que es una rockstar de la literatura, ¿no? Una auténtica periodista literaria e influencer. Participó del ciclo Bibliómanos de la TV Pública, del ciclo Libroteca del Canal de la Ciudad,
Ahí están gritando, es una grosa, comparto, que estos ciclos se pueden acceder en YouTube. También tiene una columna en la radio Futurock, Marcar como leído, también se las recomiendo. Y tiene numerosos ciclos, talleres de lectura. Entonces es un placer presentarla. María Eugenia, te doy la palabra. Y bueno, como nos tenías acostumbrados, deleitanos. Muchas gracias, Álvaro. No me dicen María Eugenia desde mis 17 años, cuando abdiqué del María, pero es mi nombre real, así que vale para la biografía. Cuando abdiqué de la iglesia, abdiqué de mi María, porque me parecía demasiado connotado. Muchas gracias. Euge, un minuto antes de que empieces, les vamos Sí. a pedir, porque está un poco inestable internet, que por favor apaguen las cámaras. Los micrófonos los vamos a tener cerrados hasta que podamos intervenir al final. No tiene nada que ver, repito siempre, con las libertades individuales. No los estamos muteando porque queremos que se callen, sino para tener una mejor transmisión nada más. Así que muchísimas gracias. Ahora sí, Euge. Bueno, le decía muchas gracias a Álvaro. Nadie me había llamado rockstar, pero también creo que bueno, una vocación oculta, así que has adivinado 2 cosas ciertas de mí. Bueno, muchísimas gracias de verdad por apoyar además desde Canadá esta gran actividad que viene sosteniendo con tanto trabajo y entusiasmo. Caro, muchísimas gracias nuevamente, Caro, por volver a convocarme, y gracias a todos y todas del otro lado. Un lujazo además hoy saber que tenemos traducción simultánea para llegar a un público no hispanoparlante, así que hi you there over there. Y hoy quiero bueno, hablar de 3 escritoras latinoamericanas. En este ciclo venimos haciendo como me gusta el verbo convidar para esto, para convidar nuevas literaturas, acercar tal vez voces de mujeres que, si bien sí son conocidas en los ambientes literarios de sus países y de sus regiones, tal vez no necesariamente hacen el salto a otros lectores y lectoras. Sabemos que es muy tirana la circulación de literatura y que entre nosotros en Latinoamérica muchas veces nos leemos después de haber sido validados en España. Hablamos también de algunas de estas cuestiones de la circulación en ciclos anteriores, ¿no? Lo acabo de confirmar porque estuve 10 días en Uruguay hasta hace muy poquito, y ir por una librería uruguaya es, claro, enfrentarse con un montón de literatura que acá, cruzando el charco, que se llega con un barco en menos de 1 hora, no tenemos acceso a esa literatura. Y algo de eso también pasa con el resto de los países limítrofes a la Argentina, pero también de la región Latinoamérica. Así que un poco por algo que me devolvía este tipo de literatura como lectora, de encontrar ahí universos literarios muy sólidos, escritos por mujeres muy jóvenes, que en algunos puntos me interpelaban generacionalmente y en otros puntos me interpelaban con cuestiones más universales, y las lecturas cruzadas que también se hacen dentro de Latinoamérica, y un poco también asusada por Caro, que tenía este entusiasmo de seguir con estos ciclos. Entonces, en el último tiempo me dediqué casi exclusivamente a leer escritoras mujeres latinoamericanas. Yo no sé qué cosa vino primero y qué cosa llevó a la otra. Pero lo que sí si la insistencia mía o si tu decisión. o si mi vocación lectora de hacer este recorte, que no deja de ser un recorte arbitrario, pero que me está dando tantas satisfacciones, que como yo creo en la literatura como algo mágico en algún punto, sobre todo en las cadenas de lecturas. No me voy a ir a nada esotérico, pero realmente un libro puede llevar a otro, y una referencia de un libro te puede hacer descubrir una literatura. Como a mí eso me funciona mucho, bueno, espero que algo de eso que a mí me funciona lo pueda transmitir y convidarlos del otro lado, y que lleguen a nuevas voces latinoamericanas que vale la pena. Voy a arrancar por un país que no había aparecido antes en los encuentros anteriores, que es Perú,
y una de sus grandes representantes de la crónica peruana y de la crónica latinoamericana, y ahora acaba de sacar su primera novela, su primera ficción, al menos presentada como tal, aunque tiene mucho de autobiográfico, es este libro que se llama Huaco Retrato, de la escritora y periodista peruana Gabriela Vianer. Este es el ultimísimo libro, porque salió ahora, este año. Argentina llegó este año. La presentación fue en 2022. En 2022. Así que este es el más nuevo de los títulos. Gabriela Vianer, yo le vengo siguiendo la carrera hace un montón, más precisamente hace 20 años. Yo escribía en una revista llamada La Mujer de mi Vida, integraba el consejo de redacción, y ahí ella publicó un texto que a mí me pareció muy revulsivo y me dejó pensando muchísimo. Un texto que después está incluido en una selección de crónicas suya que se llama Sexografías. Yo a Gabriela la leí casi todo en digital, así que el único libro que tengo para mostrarles en papel es este, pero está esa compilación de crónicas que se llama Sexografías, y después hay otra compilación de crónicas que se llama 9 Lunas, y esa la publicó Marea en Argentina. Euge, voy a decir para los nuevos algunas acotaciones. Primero, Eugenia hace esta aclaración de no puede mostrar los libros porque es una genia dándose vuelta en su biblioteca, estirando la mano y sacando el libro del que está hablando. Entonces, además no está en la biblioteca. Y los tiene todos. Entonces, como vimos que no era su biblioteca. O sea, y otra cosa que para los nuevos, quédense tranquilos que después de la charla mañana nosotros enviamos de Inspiradas un documento en el cual están todas las referencias de todos los libros que mencionamos durante la charla. Eso, y te dejo. No, está bueno que lo aclares porque a veces además yo también hablo medio rápido y pueden quedar algunas cosas por fuera. Sí, sobre todo hoy que hay traducción simultánea tenemos que hacer el esfuerzo de bajar un cambio. Slow it down. Digo, Huaco Retrato, que es su primera novela y este libro publicado en 2022, viene de una gran carrera que Gabriela Vianer tiene, primero como periodista, después como periodista que se puede enmarcar dentro de la nueva crónica latinoamericana, esta camada de cronistas muy impulsados por la Fundación Nuevo Periodismo, en algunos de los casos, la fundación que creó Gabriel García Márquez, de las que forman parte Josefina Licitra, Cristian Alarcón, Leila Guerriero, digo, por nombrar algunos de sus pares generacionales que tienen que ver con este movimiento. Y Gabriela Vianer se destacó entre ellos por hacer periodismo gonzo. El periodismo gonzo es ese que hacía Hunter Thompson, ¿no? El de ponerse en primera persona, pero poner el cuerpo, llevar el cuerpo a lugares muy extremos, solo con la intención de contarlo, o con la doble intención de contarlo. Les decía antes que cuando yo conocí por primera vez un texto de Gabriela Vianer, que ahora está publicado en ese libro Sexografías, fue hacia principios de los 2000, y era una crónica sobre un aborto que iban a practicar ella con su marido y su amiga, porque era un aborto producto de una relación de trío. Que yo dije, es la primera vez que alguien pone en escena el lado B de una práctica que uno podría, bueno, primero asimilar con la libertad sexual, con una exploración, con algo que puede salir bien o mal, digo, en el terreno de lo exploratorio, pero que ese salir mal, yo nunca lo había asociado con que eso puede salir, alguien puede quedar embarazado de un trío, de una práctica sexual de ese modo, y era ella debatiéndose con su marido y con su amiga, y acompañándola en la interrupción del embarazo. Así que para mí ya fue desde el primer momento, la primera cosa que leí de Gabriela, dije, bueno, esta es una pluma muy potente, pero además tiene textos, tiene temas muy, muy potentes. Recuerdo también otro que debe estar publicado en 9 Lunas, en donde ella iba embarazada a un lugar de sadomasoquismo, entonces también había una cuestión ahí de la tensión entre un cuerpo que parece más frágil, ese que hay que cuidar, el asiento a las embarazadas,
con una erotización, pero además vinculada a la práctica sadomasoquista, que involucra una violencia consensuada, pero una violencia al fin, y tiene textos sobre el porno con embarazadas, que parece ser una categoría dentro de la pornografía. Al mismo tiempo, a medida que fue creciendo en su carrera, se fue interpelando cada vez más en su ser marrón, en su cuerpo visto, sobre todo cuando ella se muda a España, vive hace 15 años en España, primero creo que vivió en Madrid y después en Barcelona. Muchas veces ha contado en textos que la confunden con la mucama o con la chica que cuida a su propia hija, como los cuerpos marrones para la mirada común española no pueden ser otra cosa que cuerpos subordinados. Bueno, y eso, mucho de eso, aparece en esta novela Huaco Retrato, que tiene como dos líneas narrativas. Una, explicar qué es un huaco retrato. Yo es la primera vez que me entero de que esto existe. Es una pieza de cerámica prehispánica que buscaba representar los rostros indígenas, en principio con la mayor precisión posible. Y estaba con la creencia de que este tipo de retrato capturaba el alma de las personas, y es un registro que sobrevivió y que fue, bueno, recuperado, rescatado, saqueado por los antropólogos de finales del siglo XIX, dentro de ellos un explorador judío austríaco llamado Charles Wiener, que se prepara para ser reconocido dentro de la comunidad académica, dentro de la Exposición Universal en París, con una gran feria en donde va a exponer este tipo de retratos, entre otras piezas, ¿no?, arqueológicas del Perú. Que serían como unas fotos de la época. Y es lo más cercano Lo más que había, claro, a una foto de la época. Y Wiener empieza así, dice: lo más extraño de estar sola aquí en París, en la sala de un museo etnográfico, casi debajo de la Torre Eiffel, es pensar que todas esas figurillas que se parecen a mí fueron arrancadas del patrimonio cultural de mi país por un hombre del que llevo el apellido. Un tatarabuelo es apenas un vestigio en la vida de alguien, pero no si éste se ha llevado a Europa la friolera suma de 4.000 piezas precolombinas. Y su mayor mérito es no haber encontrado el Machu Picchu, pero haber estado cerca. Me dice Caro que lea un poco más lento. Voy a leer un poco más lento. Bueno, aquí decía que había dos líneas. Por un lado, la herencia de quien lleva su apellido, que es un huaquero, que es un saqueador de los tesoros prehispánicos, que además tiene una mirada muy positivista, muy dentro de la dicotomía civilización y barbarie, claramente, y por supuesto que los pueblos originarios no están del lado de la civilización plena, aunque no es del todo retrógrado en su pensamiento, deja un libro en herencia, entonces ella accede a las reflexiones que tiene este hombre en determinadas cosas, y después hay pasajes de ese libro que son de una brutalidad, casi una segmentación, cuando habla de las mujeres negras, y de las mujeres mestizas, y de las mujeres blancas, hay una taxonomía y un tratamiento de los cuerpos, casi un tratamiento animal, ¿no?, de los cuerpos. Eso es algo que me viene llamando poderosamente la atención, como cierta animalidad presente en las comparaciones con las mujeres en casi todas las literaturas que estoy leyendo escritas por mujeres contemporáneas latinoamericanas. En algunas de manera más manifiestas, yo pienso en títulos que aparecieron acá en otros encuentros, como Ana Paula Maya en De Ganados y de Hombres, pero también en Selva Almada, en su última novela, que vamos a hablar dentro de un ratito, No es un río, como, bueno, ni hablar de otra, de María Fernanda Ampuero, de quien hablamos también, una autora de Ecuador. Bueno, aparece esto de la representación animal de las mujeres. Me parece que todas estas mujeres escritoras también están visibilizando aspectos que tal vez habían sido transitados, pero no desde este punto de vista. Por eso hay algo que a mí me sorprende, que es que traen a la luz cosas que no estaban por fuera de la representación, como un aborto producto de un trío. En este caso, bueno, son como dos líneas narrativas, la de Gabriela Wiener en el presente,
con muchos datos autobiográficos de su propia vida, de su propia carrera profesional, mirando hacia atrás y mirando su herencia, porque ella es hija de un alemán que llegó, un austríaco en realidad, que llegó, tuvo relaciones con una peruana y dejó el apellido y se fue, y eso es lo único que hizo, ¿no? Después se le siguió el rastro, y hay ahí dudas sobre ese origen. Y es ella pensándose, hay una escena que es maravillosa, que es ella viendo su propio rostro en esas vitrinas, ese museo del cual fue responsable su abuelo, diciendo, bueno, claro, mi apellido es el del saqueador, pero mi rostro es lo de los saqueados. Entonces, convivir con esa doble herencia. Por otra parte, pone muy de manifiesto la invisibilidad de las genealogías femeninas, algo que no les sorprenderá. El resultado no será demasiado sorprendente. Las mujeres quedamos invisibilizadas en los linajes masculinos, porque no pasamos apellido. Ahora eso también está cambiando. Entonces ella dice, yo tengo el rostro de una mujer de la cual casi no sé nada, de la cual casi no ha quedado historia, porque los que escriben la historia son los varones blancos. Y también cómo es ese apellido leído en el Perú, y cómo es tratado su padre en el Perú, y cierta complacencia y cierta ponerse en una posición de inferioridad de su propia abuela por ser chola ante un hombre blanco, y cómo es, porque está la ida y vuelta de la historia de su tatarabuelo y de este pasado de saqueador, y su presente siendo una inmigrante en España, y siendo un inmigrante de segunda, digo, si viene un inmigrante con papeles ilegal, que trabaja, legal, que trabaja hace muchísimo tiempo, hay una escena que me parece paradigmática de eso, que es a un pequeño excursus. Dentro de estas cuestiones que ella experimenta con su vida personal para después contarlas, yo creo que fue la primera persona de quien yo leí la palabra poliamor, Gabriela Viana, que está en una relación poliamorosa estable hace muchísimo tiempo. Ella estaba casada con su marido peruano, que también es periodista, tienen una hija, una hija en común, y después ella tuvo una novia, a quien le presentó a su marido, con quien fueron a convivir los tres, y entre los tres tuvieron un segundo hijo, que dio a luz su novia, productó un vínculo con su marido. A quienes recuerdo en el momento cuando eso se hizo público, que ella subió a Instagram, estos no son chismeríos, o sea, forma parte de su literatura porque atraviesa toda su obra, toda esta historia, ¿no? Como chisme también funciona, pero claro, además acá hay alta literatura y hay un gran trabajo de lenguaje más allá del chisme, así que la verdad que el chisme pasa a ser anecdótico porque la prosa de Gabriela Biener se come cualquier anécdota. Actualmente es increíble cómo ella, a través de su literatura, con esta historia personal de ella, del poliamor, de tener un esposo y una esposa, de algún modo, al principio, cuando uno es muy virgen en la literatura de ella, te empieza a chocar algunas cosas que uno no tiene incorporado, y de repente te encuentras 20 páginas después que seguís con una naturalidad absoluta y te va metiendo en la trama con una naturalidad absoluta en cada uno de sus párrafos. Es increíble. Sí, te enfrenta ante la arbitrariedad de la cultura y de nuestros arreglos culturales. Exacto. Porque instituciones tan sólidas como la familia, que se han visto puestas tan en jaque, ¿no? Con el cambio de paradigma, lo que Bauman llamó la modernidad líquida y el amor líquido, esto de que los vínculos, antes había vínculos muy duraderos, basados en imposiciones, no necesariamente en sentimientos, no era el amor para toda la vida, pero sí era el matrimonio para toda la vida, porque había una institución matrimonial que sostenía ciertas certezas. Hoy esas certezas no existen, aunque digamos para siempre. Entonces creo que lo que Gabriela Viana viene a poner de manifiesto es, bueno, cualquier acuerdo cultural es arbitrario. El de mi padre, el de su padre y el padre de la narradora de esta novela, que tuvo una doble casa, eso que en México se conoce como la segunda casa, ¿no? La familia 1, la familia 2,
sea, una amante fija, no un amante ocasional, un amante con quien se tienen hijos, y se tiene una segunda casa, y se tienen obligaciones, que en un momento también, porque está muy, muy mechada con humor, la novela Hueco Retrato, dice, bueno, si, antes de morir mi padre me dijo, si en mi tiempo hubiera existido el poliamor, Gaby. Como si ella fuera una versión mejorada, y en algunos casos no voy a spoilear el libro, de esos vínculos no demasiado sanos de su padre, ¿no? de esa mentira para un lado y para el otro que sostenía su propio padre. Pero lo que decía Caro, claro, te mete en otro acuerdo de sentido, otro acuerdo cultural, donde existe una novia, un marido, 2 hijos, y claro, cuando eso ya se instaura como cotidianeidad, vas a ser tan institucional e incluso tan carcelario como institución, como aquella pareja de 2. Totalmente. Y eso me parece maravilloso. Cómo habla de la infidelidad dentro de la infidelidad, qué constituye una infidelidad dentro de este tipo de acuerdos. Me hizo acordar en algunos pasajes a una novela de un escritor argentino llamado Osvaldo Baigorria, que tiene un título buenísimo que se llama Llévatela, amigo, por el bien de los 3. Que es así, tiene el desparpajo del título. Es una novela que republicó hace poco Caja Negra, así como con una pluma muy divertida en otro registro, ¿no? Quiero buscar una parte en donde habla de cómo está encerrada en esa cama de 3, cómo parece que nada alcanza cuando se despierta con su novia de un lado y su marido del otro. Dice, tenemos los 3, en teoría, una relación abierta, deconstruida sobre la base de acuerdos, una para la que yo estoy tan preparada como un señor polígamo de Salt Lake City, Utah, de 80 años, con una esposa en cada rodilla. Soy mi padre infiel y celoso de que su amante le ponga los cuernos con otro. Su versión posmoderna. Lo he estropeado todo. Es genial. Es genial, hay muchas de las cosas que plantea que solo son tolerables a partir del humor, sobre todo todos los pasajes que tienen que ver con la corporalidad y con el profundo racismo que sigue existiendo en muchos lugares de Europa, con las corporalidades no hegemónicas o marrones. Hay todo un pasaje en donde ella narra cuando va a conocer a la abuela de su mujer, y que se la presenta y le dice, bueno, Gabriela es periodista, trabaja en El País, y la abuela 5 minutos más tarde le está diciendo si no puede ir a trabajar por horas, si no tiene algún huequito para hacer la limpieza. Y entonces su novia le dice, pero abuela, no, Gabriela escribe, Gabriela trabaja en El País, no le dice cualquier cosa, le dice El País, le dice El País de Madrid, una institución periodística de España, o sea, no le tira cualquier contraseña, le da una contraseña fuerte, que ella vuelve a pasar por alto y le va a decir, no, porque tal vez si no puedes venir vos, puede venir una amiga. Entonces, y ya lo que cuestiona la abuela de esta escena no es el lesbianismo de su nieta. Entonces, cómo hay distintas capas, ¿no? De las distintas, porque ahí no son víctimas de la homofobia, pero son víctimas del racismo. Y cómo a mí me hizo pensar esta novela en la solidaridad que tienen las discriminaciones. Ella no lo pone en estos términos, solo pone en estos términos. Las discriminaciones suelen ser solidarias entre sí. Y entonces, si sos un poco misógino, vas a ser un poco racista y vas a ser un poco homofóbico, porque vas a estar tentado de leer a la gente desde el estereotipo. Alguien está diciendo los estereotipos racistas y sexistas. Hay algo también de un distanciamiento que tiene Gabriela Bierner en la prosa para contar cosas en principio tan íntimas, porque reitero, el pacto de lectura de este escrito es una novela, es la primera novela que ella escribe, así que se supone que hay licencias que no tenía cuando escribía de estos mismos temas en clave de crónica. Espero que encuentren en YouTube, claro, si está lo va a encontrar, porque lo encuentra todo. Ellos hacen como familia una suerte de performance teatral que se llama
qué locura haberme enamorado yo de ti, que yo tuve la suerte de verla en el Centro Cultural Rojas una vez en Buenos Aires. Es una suerte de biodrama, de teatro en clave de biodrama, que hace Gabriela Bierner con su marido y su mujer, que también, bueno, esto de poner el cuerpo en escena, literal, ellos ahí contando cuestiones en primera persona. Pero las dos grandes temas me parecieron maravillosos, el de las exploraciones sexuales, los nuevos vínculos, los límites de eso, las propias hipocresías, también no estar a la altura de los propios acuerdos propuestos incluso por uno, de las histerias que se siguen jugando incluso en relaciones menos tradicionales, de histerias clásicas, de esas que el psicoanálisis haría una panzada. Así que es una novela que me encantó, que me va a acompañar un montón de tiempo, porque además te abre categorías también para pensar la sexualidad entre mujeres, por qué entre mujeres lesbianas gustan también los cuerpos hegemónicos, y no hay como una mirada más compasiva, o de una nueva, de incorporar nuevos modelos de belleza, ¿no? Así como los acuerdos culturales son arbitrarios, los de belleza más arbitrarios que nada. Y a través, a mí me llamó la atención cómo a través de toda esta situación, esta nueva propuesta de algún modo, que Nos pone... piden que repitamos título y autora. Ahí va, Gabriela Huaco, retrato, Gabriela Bierner. Lo pueden pronunciar. Hay también una disquisición al interior de la novela de cómo se pronuncia. Si con la herencia austríaca, yo siempre la nombré así. Huaco, retrato. Perdón, Caro, te interrumpí porque justo leí el mensajito. Y cómo a través de esta historia, de su historia personal y tal, recorre la historia de Perú, del patrimonio cultural de Perú, de cómo llega a Europa, cómo es la reivindicación y cómo es la revalorización de un peruano en París. Digo, el entramado que genera entre los dos, como las dos capas de este libro, es muy interesante porque es página a página, no es que habla un ratito de una cosa, otro ratito de otra, o en capítulo, es todo el tiempo. Va capita y capita. Me pareció muy interesante la estructura esa. Sí, también está, bueno, lo de las exposiciones humanas, también ahí hay un trabajo periodístico de haber rastreado cuáles eran los sentidos comunes. Yo hablaba antes positivistas, ¿no? De que en aras de la supuesta ciencia se han cometido, bueno, serias atrocidades. Hoy sabemos que el concepto de raza ni siquiera tiene asidero científico, digo que no existen las razas. Después de que conocemos el genoma humano y demás, pero es una categoría que sigue operando a nivel cultural, y no sigue operando meramente como diferencia, porque no sería el problema la diferencia, sino que opera como jerarquía. Hay colores de la piel que arbitrariamente e históricamente, digo, construidas arbitrariamente, pero que se puede rastrear los sentidos históricos de cómo fueron construidos, valen más que otros. Bueno, y hay que hacer un gran esfuerzo ahora hablamos de deconstrucción desde el feminismo, bueno, de deconstrucción también de estas categorías, que parece tan evidente, pero que nuevamente, ¿no? siguen operando a nivel cultural, y bueno, y a veces tienen consecuencias muy brutales. Al mismo tiempo es un cago de risa este libro. La van a pasar muy bien leyendo Huaco Retrato, porque tiene muchas capas, tiene muchos niveles. Cuando realmente se pone denso, hay un alivio cómico porque hay mucha maestría del lenguaje acá. La chica escribe muy bien. Desde que era chiquitita, la leemos y sigue escribiendo muy bien. Si en algún momento ve este video, le mandamos un beso grande a Gabriela. Hasta que no la invitemos no vamos a parar, ya sabes cómo es esto. Hasta que no la invitamos no vamos a parar, y ella va a venir con mucho gusto. Y más si es hablar de cosas de chicas. Bueno, no sé, a ver, hay un montón de cosas de los participantes. Hay un montón de cosas. Mucha cosa en el chat. Muchas cosas en el chat.
muchas cosas en el chat. Decía María José esto de la casa grande, la casa chica, ¿no? De esta situación de la casa principal y la otra casa, cuando se tienen familias paralelas. No sé qué habrás dicho, pero dice Francisco, una canción de los Palmeras. Me causaría mucha gracia algún titular que sea de la canción de los Palmeras. Ahí está el link de Qué locura enamorarme yo de ti también. Ah, buenísimo, muchas gracias, Monique. Okay. Yo sabía que iba a estar en YouTube. Muchísimas gracias. Perfecto, ahí estamos. Me dice Erika que, a ver, Euge, ¿podés hablar de nuevo un minutito? Porque me dice la traductora que se te estaba entrecortando. A ver. Hola, hola. A ver. Ahí va, perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, segunda para escritora. Banca un minutito, Euge. Erika, que no te está escuchando. Deme un minutito. Houston, we've got a problem. ¿Se escucha? Everyone are listening right now. ¿Todos están escuchando? Perfecto. It's anybody out there. Sí, Eri, todos están escuchando. En el canal de inglés, ok, lo voy a poner en el chat, Eri. Podemos seguir. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado y por la escucha atenta. Segunda autora de las que les quiero hablar es Selva Almada. Les voy a hablar de su última novela, No es un río. Cuando terminé de leer la novela, yo no sé de leer las contratapas, esta es una novela de 2020, y cuando terminé de leerla, en la contratapa dice, con No es un río, Selva Almada completa su trilogía de varones, inaugurada con El viento que arrasa y seguida inmediatamente por Ladrilleros. Yo no sabía hasta entonces que era un proyecto de Selva Almada escribir una trilogía, o tal vez involuntario. Sé que el proceso de escritura de sus libros anteriores, de sus novelas anteriores, de Ladrilleros y de El viento que arrasa, fueron, ella escribió primero esta y después esta, pero le compraron primero esta. Entonces, todo el mundo cree que la primera novela de Selva Almada es El viento que arrasa, y lo es, efectivamente, porque es su primera novela publicada, que fue un hitazo en Argentina, vendió en 2012 con un montón de ejemplares, Mar Dulce hizo reediciones. Euge, Sí. ¿puedes sostener los libros un poquito más de tiempo y hablar un poquito más despacio? Estos están publicados ahora por Random House. Yo tengo los ejemplares originales, pero ahora ahí acerco Ladrilleros y El viento que arrasa. Ahí estamos. Selva Almada es una escritora entrerriana que nació en el 73. Para los que no saben dónde queda Entre Ríos es una provincia del noreste argentino, de la Mesopotamia argentina, y como su nombre lo indica, está entre dos ríos. Así que el tema de los ríos, en el caso particular de Selva Almada, no es un dato menor. No, no es un dato menor. Su obra está muy atravesada por el paisaje entrerriano, conoce mucho esa zona. Bueno, es una de las escritoras recientes más importantes de Argentina y un poco de Latinoamérica, o sea, es como una heredera de Onetti. El viento que arrasa, su primera novela publicada. Bueno, fue traducida a un montonazo de idiomas, o sea, fue como una gran revelación de las letras hace poco más de 10 años, Selva Almada. Después tiene publicadas cosas en distintos registros, tiene un libro de cuentos, que es El desapego es una manera de creernos, este ya está publicado por Random, acá, que es una colección de libros que estaban de cuentos que estaban dispersos en distintos libros y colaboraciones.
Después tiene esta crónica que me voy a detener un cachito a contarles algo de esto, porque es maravillosa, Chicas Muertas. Y hasta incluso tiene un diario de rodaje de la película Sama de Lucrecia Martel. ¿La de Benedetto? Claro, la adaptación de la novela de Benedetto que filmó Lucrecia Martel, la contrataron a Selva Almada para escribir un diario de rodaje de esa película. Así que bueno, eso como rareza ya sí son fans, digo, si ya tienen leída toda la obra, lleguen al diario de rodaje. Y para los que están en Buenos Aires, en Argentina en realidad, se cumplen 100 años de Antonio Di Benedetto y están pasando Sama, Abayay, varias películas que están pasando en este momento en Buenos Aires en homenaje a Di Benedetto. Pasamos el chivo, dicho sea de paso. Sí, porque está habiendo mucha movida en Buenos Aires, y un dato que también me gustaría no olvidarme es que Selva Almada abrió hace un año una librería virtual que se llama Salvaje Federal, y que Acá está nos están poniendo en el chat. Claro, esto sí, me parece que es fundamental lo que está haciendo Selva a nivel de casi de gestión cultural a favor de la bibliodiversidad. Suena solemne, pero para mí está haciendo esto con esta librería, porque es una librería virtual que está enfocada en la circulación de literatura escrita y publicada en las distintas provincias argentinas. Porque yo antes hablaba de la circulación tan tirana y con centro en España que tenemos las literaturas latinoamericanas, pero después está el centralismo al interior de cada uno de los países, ¿no? Un país tan vasto y tan diverso como la Argentina, también es muy tirana la circulación, y Buenos Aires sigue siendo el centro decisor casi con exclusividad. Entonces, bueno, ella que viene a Entre Ríos y ha hecho un recorrido importante, pero también con sede en Buenos Aires, así como algo que no pueden evitar los autores para darle difusión a su obra. Está organizado por regiones argentinas, y de acuerdo al origen de sus autores, o al lugar donde vivieron, o al lugar donde escribieron la mayor parte de sus vidas, vos entras a Entre Ríos, entras a la parte andina, entras a autores clásicos como está Juan L. Ortiz, está Madariaga, está Manauta, pero también hay autores que yo no escuché hablar en mi vida, y cuando te metes tiene una obra que decís, pero qué culpa unitaria que me agarra en este momento. Realmente lo que está haciendo Selva en Argentina, y que he tenido la posibilidad de escucharla en varias charlas fuera de Argentina, contando esto de qué es ser una editorial federal, sobre todo para países, en el caso de México, cuando lo he escuchado acá en Canadá, que son países tan grandes. Dice que vayamos más, vos me decís que vaya más lento. Ay, qué difícil, perdón. Es que por momentos ponés el pie en el acelerador, después Disculpas, será generacional, no sé. No te preocupes. Y voy a ponerme un recordatorio como para bajar. Y es increíble porque aparte de su actividad como escritora, en este compromiso con la literatura de todos y todas los otros compañeros que escriben, y es realmente muy, muy esperanzador cuando descubrí Salvaje Federal. Para mí fue algo esperanzador, decir, bueno, alguien está pensando en el otro, alguien está pensando en otras literaturas que nos pueden enriquecer. Igual ahí en el chat está viendo un fanatismo por Entre Ríos que nos hacen poner de pie a todos. Pero bueno, eso es capítulo aparte. Vamos, seguimos. Es que Almada es pasión, no me gusta leer el chat, que Almada es pasión, de Villaguaya, Canadá, acá una villaguayense en Canadá, saludos, Silvana, Diana cita a El Mono en el Remolino, así se llama, ¿no? Sí. Aquí otra paisana, demasiada. A ponerse de pie cuando nombran a mi Entre Ríos, por favor. Bien, se picó el chat federal. En cuanto salimos de Buenos Aires, acá se pica rápido.
Bien, bien, hay que dejar ese centralismo, o hacer el esfuerzo al menos, difícil, pero vale la pena. Bueno, el último libro de Selva Almada, no es un río, es esta. Es una novela así muy cortita, podría ser un cuento largo. También con una captura muy genial del habla local, con un montón de localismos, algunos que conocía, otros que no. Incluso licencias que ahora están admitidas por la Real Academia Española como la calor, que se puede decir, que a mí me chirría el oído, pero que en buena parte de Argentina se dice, y no como algo que esté equivocado, sino como parte de la cultura oral. Ensillar el mate, muchísimas metáforas que tienen que ver con lo rural, con acciones que tienen que ver con haceres del campo, pero aplicadas a otras cosas. Sobre todo a la sexualidad, ¿no? Que son 3 varones los protagonistas, son 3 varones y la memoria de un cuarto, no estoy entrando en grandes spoilers, porque eran 3 amigos originales, uno de ellos fallece ahogado, y la novela empieza in media res, ¿no? Cuando ya está iniciada la acción, están 3 tipos en un barco, y sabes que son 2 amigos y el hijo del amigo que falleció, que se van a pescar. Selva Almada es como muy atenta de cierta sonoridad del lenguaje, de cierta habla de los varones rurales, de las mujeres también, pero ella pone el acento más bien en los vínculos entre varones, en esas relaciones en donde el lenguaje no parece ser lo primordial. De hecho, son siempre diálogos muy cortados, muy escuetos, muy donde tiene más valor lo no dicho que lo dicho, donde la elipsis vale más que quizás un exabrupto, que cuando además aparece el exabrupto aparece a las piñas, una cultura masculina donde la violencia está muy presente, donde las cosas se resuelven a las trompadas, entre los varones y también para con las mujeres. Y esta es una historia muy pequeñita de 3 hombres que, o sea, si contara la trama exclusivamente, son 3 hombres que pescan una raya enorme y que van a pasar el día en una isla. Y se encuentran, no son de la isla, y se encuentran con la gente de la isla. Pero no es un encuentro de otredades radicales, como de gente que no tiene nada que ver. No, son pares, unos son isleños y otros no son isleños. Bueno, esa diferencia puede ser la base para que suceda lo peor. Todo el tiempo estás temiendo que pase algo con esa gente y logra Tenés el corazón en la boca, los climas. el corazón en la boca todo el tiempo. Y además enrarece los climas con cositas minúsculas que, si bien el registro en general es realista, decís, acá va a pasar algo, acá pasó algo, acá esto se pudre, se pudre, ¿cuándo se pudre? Es como, hay una tensión que va creciendo a lo largo de la novela, en donde aparentemente narra cosas muy chiquitas, muy cotidianas, muy... bueno, hasta que aparece la tragedia, ¿no? Como un hombre ahogado, qué pasa con el entorno cuando ese hombre no aparece. Aparecen algunos temas, aparecía esto que les decía de la animalidad. Hay una de las metáforas, voy a ir a la página 110 por si alguien tiene el librito. Bueno, obviamente recupera mucho de la mirada machista de estos varones criados en estos entornos, en donde su sentido común es profundamente machista. También revuela, es mucho más presente eso en esta novela Ladrilleros, en donde hay una relación homosexual, pero también hay ciertos vínculos homoeróticos que aparecen en estas relaciones de varones. Por ejemplo, estos son 3 varones de 30 años que en algún momento deslizan, no se iban a casar o no se habían casado hasta ahora, porque ¿para qué? Porque se tenían entre ellos, como si la amistad pudiera ser un sustituto de un vínculo sexoafectivo. Bueno, que podría llegar a serlo en estos términos. Todo está por explorarse. Todo está por explorarse.
Sí, pero no es secreto en la montaña, no es algo No. jocoso de un encuentro, no va por ahí. Dice de un hombre que conocían, este grupo de amigos, dice, estaba juntado con una muchacha que podía ser su hija y que estaba de encargue del segundo por entonces. Un día la chica vino a traerles un tupper con comida y Enero se la quedó mirando cuando se iba. Enero es uno de los protagonistas. Arroyo lo advirtió y le dijo sonriendo que no había nada mejor que una conchita apretada, que esta hora que estaba por parir el segundo estaba perdiendo la gracia. Igual la culpa es mía, dijo. No tendría que haber echado a perder tan rápido, pero me gusta matarlo. ¿Qué le voy a hacer? De este tipo de metáforas hay un montón. Le pasó la mano por el ángulo y está hablando de una mujer desnuda embarazada, corto, en un entorno rural y en un entorno ilegal, ¿no? También eso es algo que está apareciendo bastante en la literatura contemporánea. A ver, esperen que les voy a leer dónde aparece eso, 89. Dice, una vuelta casi tuvo un hijo. Una muchacha con la que se había estado acostando desde hace un tiempo quedó embarazada. Ella quería tenerlo al nene. Mirá si voy a tener un hijo con vos, dijo Enero. La muchacha se había puesto a llorar. Bueno, dijo. La abrazó para consolarla y terminaron cogiendo. Después ella se había quedado dormida. Enero prendió un pucho y la miró desnuda, despatarrada sobre la cama. Fea no era, y se ve que como estaba de encargue se había puesto más tetona. Le pasó la mano por el anca. Tenía la piel suave. Unos días después, Enero juntó la plata y pasó a buscarla por la casa. Apenas verlo, la cara de la muchacha se apagó. Ella siguió sonriendo como una tonta, sin entender a qué se refería exactamente, aunque en el fondo sabía que no había más de 2 opciones, o 3. La irrupción de ese 3 a mí me hizo mal párrafos enteros, que volví a seguir y digo, claro, también está la posibilidad del femicidio para terminar con un embarazo. Claro, porque dice, el personaje le dice, dame unos días y arreglo todo. Ella siguió sonriendo como una tonta sin entender a qué se refería exactamente, aunque en el fondo sabía que no había más de 2 opciones, o 3. Este tipo de cosas, ¿no? Deslizadas que hace que uno complete cuál es el sentido, porque bueno, sí, es tenerlo o abortar. No, bueno, hay una tercera. No, y aparte lo dice, que a mí también me llamó mucho la atención eso, porque lo dice como una posibilidad muy natural. O sea, no era una posibilidad rebuscada que tardó 3 párrafos en cuestionarse si la iba. No, era, bueno, pues esto podemos abortar, bueno, y si no. O sea, esa naturalidad me impactó. Y por cierto, habla un poquito más despacio. Bien. Y otra de las metáforas que aparecen en relación a la animalidad, ahí ya dirigida hacia el varón, es cuando el personaje la acompaña a esta chica a abortar y dice, al rato, la mujer de Gutiérrez, que es una suerte de curandero del pueblo que practica este aborto, dice, la mujer de Gutiérrez entró de vuelta en la cocina con la chica, Enero se paró en señal de respeto por la dueña de casa. La muchacha tenía la vista clavada al piso. En cambio, la mujer del curandero lo miró directo a los ojos. Vos, si nos querés hijos, capate, le dijo. De vuelta, ¿no? Esto de tratar, es mucho más habitual la operación inversa, la de humanizar a los animales, ¿no? Acá hay una animalización de la humanidad casi constante. Por eso a veces cierto tratamiento y ciertos verbos y ciertas maneras de hablar de las personas y mucha brutalidad está naturalizado casi como si se tratara de un animal. Como si las vidas de los animales y de las personas no valieran tan distinto en este entorno del monte, del campo, de estos hombres. Bueno, este es el último
de los libros. Es muy, para mí, gozoso como lectora encontrarme con modismos del noroeste argentino. Modismos en general enriquecen la lengua. Me pasa lo mismo al leer literaturas que no son argentinas y te confrontan, ¿viste?, con maneras de decir o con giros de lenguaje o con expresiones que no son tuyas, pero que al mismo tiempo entendés. ¿Qué es esa riqueza que tenemos como lectores que pueden acceder al idioma español, ¿no? Que tenemos tantas cosmovisiones? Si creemos que una lengua es un programa para ver el mundo, y si creemos con George Orwell que lo que no se puede decir no se puede pensar, como decía en 1984, bueno, nosotros tenemos muchas maneras de decir a la globalización mediante, al haber accedido a todas esas formas tan próximas y tan distintas que tienen otros hablantes del español por estar situados en otros lugares. No todas las escritoras abrevan en esto, o sea, hay mucha gente que escribe como en un español más neutro. En una época, además, en España se traducía de los españoles latinoamericanos al español, al castellano. Así como para mí la generación beatnik dice polla y chute, y que son cosas muy de un argot, de un Madrid, de un momento. Bueno, había esa operación de traducción. Ahora me parece que están circulando en su idioma original, que son sus pero que realmente la valoración esa del idioma, o sea, esto que sucede ahora, que lees a mexicanas, a colombianas, y empezás a enriquecer, nos pasa a nosotros acá en Canadá, cuando, digo, en Argentina leemos mucho argentino, pero cuando uno sale y empieza a ver esto, y un poco en la propuesta de Inspiradas, de empezar a leer diferentes literaturas con diferentes lenguajes y diferentes modismos, empieza a ilusionar que realmente se escriba tal cual como se escucha, como se habla, esas voces que están dando vueltas, y no estamos leyendo en neutro todo el tiempo. O sea, y con palabras que por ahí venían las traducciones del español y no las latinoamericanas, con significados de determinadas palabras muy diferentes para la misma acción. Totalmente. Bueno, acá se van a encontrar con un montón de dichos y de giros del lenguaje y de picardías. Hay mucha picardía en el lenguaje en esta novela de Selva Almada. Bueno, si no leyeron nada de ella, yo dudo, porque esta novela es muy cerradita y como que un poco se llevan, aunque es la última que publicó, condensa bastante su universo literario, me gustó mucho. Yo recuerdo con mucho cariño la primera novela que leí suya, que fue El viento que arrasa, que arrasó con el mercado editorial argentino, porque fue una editorial muy, muy pequeña, que de repente tenía 15 reediciones y todo el mundo se puso a hablar de esta novela, que yo creo que también puso en escena de la literatura argentina a los pastores, ya no a los curas de la Iglesia Católica, que tenemos más esa tradición, sino a los pastores de las iglesias evangélicas. Que esta es una road novel, es una historia de carretera, de un pastor que viaja con su hija, y que se les rompe el auto y se quedan en mitad de camino, y hay un mecánico con su hijo que tienen que ayudarlos, y hay toda una disquisición religiosa, y cierto enfrentamiento de esta niña a los mandatos de un padre bastante estricto, empezando por el hecho de que ella maneja desde los 10 años y le dice: papá, hay un sonido en el auto que no vamos a llegar. O sea, nos va a dejar el auto a mitad de camino. Y el padre le dice: no, Dios no va a dejar que nos quedemos. Y el auto se queda. Entonces ahí hay cierta toma de posición de la narradora en torno a cuáles son las potestades de los hombres y de Dios. Y también es una novela, claro, sí, también es una novela, la comparaban bastante con Carson McCullers, con la literatura sureña de los Estados Unidos, porque hay algo ahí de páramo, de cosa medio perdida,
de influencias religiosas, y cómo es ser una niña en ese entorno también tan masculino. Y después está, ¿quién leyó? A ver, de las que estamos con camaritas, ¿alguien leyó algo de Selva Almada? Teresa, Marina, Susi, Caro, Leonora, bastantes leyeron. Dora, ¿y leyeron El viento que arrasa en general o leyeron alguna otra cosa? Las tres, dice Caro. Ah, el viento que arrasa, leí yo. El viento que arrasa, Leonor. Sí. Yo leí El viento que arrasa y Ladrilleros, que me pareció excelente, Ladrilleros. Buenísimo. Un análisis social, porque te cuenta toda la vida del pueblo en poquitas páginas. Bueno, acá aparecen, sí, hay muchos lectores de Selva Almada. Chicas muertas, no se río. El lago. El lago es la única suya que no leí. Bueno, voy a tratar de, ahora lo voy a Me la biblioteca debo. para buscarlo. Ah. Me la debo. No lo tengo, de hecho. Creo que fue una de las primeras. No, de las Ahora primeras las seguro voy a que no, ver, porque las primeras son estas dos, las que publicó en Mar Dulce. Había publicado un libro de cuentos previo a estas dos novelas, que después se reeditó en parte al interior de esto. Pero cuéntenme del lago, socialicemos el saber literario. No, y este que es Chicas Muertas, que es es en otra clave, porque son crónicas de 3 femicidios que sucedieron cuando en Selva era adolescente, a finales de la década del 80, principios de los 90. Entonces son 3 femicidios que quedaron impunes y que a ella la marcaron en su propia vida como adolescente. Porque lo tenía como referente a la hora de salir por la noche, a la hora de hacer dedo en la ruta, y también te hace pensar, o al menos a mí me hizo pensar como mujer, en todas esas situaciones en donde uno se puso en pequeño riesgo, pero que, ¿cómo no ponerse en riesgo si lo que estaba en juego era descubrir la vida? O sea, si lo que estaba en juego era descubrir la noche, descubrir lo que era salir de la casa de la familia, ese movimiento natural que hacemos todos y todas, pero que para los cuerpos femeninos siempre implica un temor extra y un real peligro extra. El peligro de la violación, las estrategias, ¿no? desde adolescentes para que nos entrenan a que la calle no es nuestra. Y que hay que ganársela, y el lenguaje en esto no es inocente, porque las mujeres de la calle han sido durante mucho tiempo asociadas a las mujeres que ejercían la prostitución, pero un hombre que tiene calle es alguien que tiene un montón de experiencia y eso es algo valorado positivamente, ¿no? Como todos los términos, hay una feminista llamada Chimamanda Ngozi Adichie, que dice que cada vez que uno tenga dudas de si eso tiene un sesgo machista o no, lo pase al femenino. Es un buen ejercicio. Solo haciendo ese ejercicio es maravilloso. Y lo que ella dice es, si al pasarlo al femenino te molestan las mujeres, pero no te molestan los varones, no tenés problema con esa cosa. Coger antes del matrimonio, salir a las 3 de la mañana, beber hasta lo que quieras. Si tenés un problema con las mujeres que hagan X práctica y no con los varones, no tenés un problema con la práctica, tenés un problema con las mujeres. Y eso para mí fue muy mind-blowing, como muy revelador hacer ese ejercicio. Y en el ejercicio que hace Selva de recordar esos casos que le impactaron, también va a experiencias que tuvo con sus propias amigas del pueblo, porque además si sos una chica de pueblo, tenés que salir del pueblo. ¿Cómo salís del pueblo? Si no tenés registro, alguien te tiene que llevar, te tenés que subir a algún auto, una vez no vas a estar segura de ese auto es del todo seguro. Acá dice Leonor, como ejemplo, el significado de un hombre público y de una mujer pública, exactamente, usado como mujer prostituta. Y bueno, y también actualiza
hacia atrás, si eso fuera posible, la temática de los femicidios, que felizmente está visibilizada e infelizmente no cesa como crimen, ¿no? Afortunadamente ya está tipificado, es un crimen específico de odio hacia las mujeres, mueren por el hecho de ser mujeres, a manos de varones. Bueno, sabemos lo que es. Femicidio ex crimen pasional. Crimen pasional, en general en pueblos chicos más complicado, porque esta cosa de la cofradía también de encubridores de eso, de una cultura que apañó mucho tiempo cosas como lo que se llamó, no sé cómo acaba de traducir nuestra traductora estrella, pero hay algo en Argentina y en el campo que se llama derecho de pernada, que es que el dueño del campo, cuando la gente que tiene a su cargo tiene una hija que ya tiene 13, 14 años y le parece que está buena, la puede violar. Y nadie dice nada. Ni la familia, ni la policía, ni los compañeros, ni nada, porque es parte de lo que se estila. Para poner un ejemplo. Acá ella pasa a revista estos 3 casos policiales que tuvieron su cobertura, que eran cerca del lugar donde ella vivía, cómo fueron vistos en ese momento, cómo los lee ella ahora como una mujer adulta. Son 3 crónicas, es una crónica, pero son 3 casos en otra clave, con otro registro del lenguaje, y súper interesante. Chicas muertas se llama el libro de Selva Almada de crónicas. Son 3 asesinatos. Y me acuerdo que ella dice, bueno, cómo llegaban desordenados, cómo ese asesinato, uno lo anunciaba en la radio, lo conmemora un diario del pueblo, uno se acuerda porque lo recuerda en una conversación. Y además son 3 crímenes que se cometieron al interior del país de Argentina, mientras Argentina celebraba la democracia. Entonces también está eso como telón de fondo, ¿no? La vuelta de la democracia, los finales de los 80, y cómo a ella se le vuelven una obsesión a través de los años, ¿no? Dice, 3 adolescentes de provincia asesinadas en los años 80, 3 muertes impunes ocurridas cuando todavía en nuestro país desconocíamos el término femicidio. Este libro también, a mí me hizo sistema con otras lecturas, sobre todo con el primer capítulo de Teoría King Kong de Virginie Despentes, en donde ella cuenta una violación que sufrió ella con una amiga cuando hacían autostop, cuando hacían dedo en una ruta, y cómo cuando ella tenía una navaja en su campera, lejos de ocurrírsele blandir ese arma como defensa, lo único que piensa es, por favor, que no la encuentren. O sea, para que ese arma, que era su arma, no quede en manos de los otros. Y hay toda una reflexión de Virginie Despentes de cómo, si te van a afanar, no lo dice así, pero si te van a afanar una cartera o un celular, el cuerpo de una mujer reacciona de una manera, pero si te van a violar, reacciona de otra. Porque hay una narrativa del ser mujer en una violación. Súper interesante lo que plantea. Si no lo leyeron, Teoría King Kong, es un libro muy pequeñito y muy potente, lo publicó Random, pero andan ahí circulando en internet el feminismo, ha hecho que eso sea medio literatura de consulta imprescindible. Acá Giselle me dice, perdón, El lago no es de Selva Almada. Entonces puedo seguir diciendo que leí toda la literatura de Selva Almada publicada hasta el momento, y que no me falta el lago, que no leí. Acá Susana dice, estudié en Paraná, desde Maciá, viajando, volviendo a dedo, porque no había colectivo que ingrese al pueblo. Bueno, algo tan claro, ¿no? Alguien que para poder volver a su pueblo tiene que sí o sí depender de la amabilidad de los extraños, ¿no? Como diría una conocida obra de teatro. El derecho a la pernada viene de la Edad Media, dice Leonor, exactamente.
El chineo, así se llama totalmente. El chineo es una práctica que sigue en vigencia en el norte argentino. Acá suman más datos, viene de las monarquías europeas y pasaron a las estructuras agrícolas. Bueno, y todo eso que sigue pasando en nuestros campos argentinos ahora, siglo XXI. Marcela suma, también Selva colabora y está colaborando en los guiones de películas de un director enterráneo. Mirá qué buen dato, Maxi Schoenfeld. En esas películas se nota muchísimo su mirada. Acá Monique dice, amo a Chimamanda. Acá Silvana, qué bueno lo que citas Silvana, porque entre que a mí se me abren un gráfico de tortas de muchos colores en algunos temas, me olvidé de citar este libro que está citando, que es Ciudad Feminista de Leslie Kern, que es excelente, tal cual dice Silvana, para pensar esto que venimos hablando. Ciudad Feminista de Leslie Kern lo publicó el año pasado Godot, y te hace pensar cómo ninguna ciudad fue pensada para las mujeres. Es genial. Y algo que parece una boludez, pero tipo, el transporte público está pensado para gente que tenga 1,80 m, entre 1,70 m y 1,85 m, no me acuerdo ahora los datos exactos, pero es como, todo está pensado para un varón de clase media blanco promedio. Bueno, así como no está pensado para los niños, digo, hay autores como Tonucci en La ciudad de los niños que pensó cómo las ciudades no contemplan a las infancias, ¿no? Entonces todo es tremendo en una ciudad si sos un niño o una niña. Bueno, Leslie Kern hace este mismo ejercicio, pero para con las mujeres. Y yo voy a decir algo, yo soy feminista hace mucho tiempo, pero cuando digo, ay, en serio, dale, las ciudades, no será un montón, y me puse a leer y digo, ay, no, o sea, todo es una trampa. O sea, no vamos a salir de la Matrix nunca jamás. Es desesperante leer Ciudad Feminista, porque de verdad yo lo leí con mucho escepticismo. Dije, bueno, dale, la ciudad, más allá de la noche, digo, de lo que sabemos de cómo es caminar por la noche. No, pero a nivel arquitectónico, bueno, hay algunos datos muy, muy llamativos. Quiere decir que tenemos que trabajar mucho más duro todavía. Ay, pero qué cansancio, no sé, estoy Qué grande. qué Ya me agotamiento. siento una señora. Qué agotamiento. Pero es increíble cómo, de algún modo, determinadas literaturas, determinados libros en nuestras vidas despiertan algunos fantasmas dentro de nuestra mirada que después no podemos dejar de ver, ¿no? O sea, esta cosa de que a partir de ahí, o sea, siempre vas a mirar si subís al colectivo, cuán alto es, cuánta distancia está la manija Pero fíjate, es tremendo. para colgarte del colectivo, si no hay asiento disponible, la mayoría de las mujeres argentinas no llegamos, o llegás medio incómoda. No sé, porque la media de altura no está pensado para nosotros los transportes. Sí, una vez que lo ves es tremendo, como cada vez que te sacás una venda, ¿no? Es maravilloso y al mismo tiempo es desesperante. Sí. Bueno, la literatura de Selva Almada. Acá, afortunadamente hay mucha gente fan, me alegra muchísimo porque es una gran pluma. Está siendo publicada en inglés ahora. La pueden leer en inglés por Charco Press. No sé cómo es la circulación ahí en Canadá. Charco Press se consiguen a través de Amazon. Mirá qué bueno, porque Charco Press viene haciendo, Carolina Orloff es la editora, que es una argentina radicada en Reino Unido, que para mí está haciendo un catálogo, o sea, impresionante. Que todos esos títulos por separado no forman parte de un catálogo en Argentina, pero es una editorial perfecta, o sea, es como se inventó su historia. Me encanta el laburo que está haciendo, porque además lo que elige de cada una de las autoras. Publicó de Claudia Piñeiro, Elena Sabe, una novela maravillosa, brutal, para mí como de lo más revulsivo que ha escrito Claudia. Está publicada La China Iron, Las aventuras de la China Iron de Gaby Cabezón Cámara. Está publicada El viento que arrasa de Selva Almada. Está publicada de Colombia de Margarita García Roballo. Creo que publicaron Lo que no aprendí. O sea, es como una editorial boutique que para quienes estén en Canadá, lean en inglés y quieran acercarse a buenas traducciones y a una curaduría, como es lo que
lo que está pasando en los últimos 10 años en la literatura latinoamericana escrita por mujeres. Charco Press. Charco Press me parece que es como un redato. O sea, yo tengo la suerte de leerlas en castellano, no necesito leerlas en traducción de Charco Press, por fin, o sea, porque tanto autor y autora he leído en traducción, y sigo leyendo, por supuesto. Pero me encantaría que hubiera una editorial parecida para hacerme descubrir algunas literaturas. Charco Press Editorial se llama, y tiene sede en Reino Unido. Bueno, despliegue de Selva Almada. Y por último, quiero hablarles de... A ver si Y no por ahí- eso ahí- menor. No, last but not least. Si tienen comentarios, eso yo aprovecho, tomo un poquitito de agüita. Hola Esther Gómez, quiero saludarte especialmente. Que estaba a punto de escribirte y escribirte porque quiero chusmear con vos qué pasó con el premio Anagrama, que te iba a haber preguntado medio Latinoamérica. Esther es librera española y fue parte del jurado del Desierto Premio Anagrama. Me encanta volverte a ver porque hace un montón que no nos cruzábamos. Así que qué lindo que estés acá. Después te escribo. Esther es una gran, aparte es una gran amiga de Inspiradas. El año pasado, a principio de año, lanzamos el club de lectura de escritoras canadienses en español. Y Esther se ha conectado a las 12 de la noche de España. O sea, nosotros estábamos con los ojos, y ella ahí fiel estuvo en las sesiones de Inspiradas del club de lectura. Así que nada. Es una genia, ha venido a mis talleres así de tarde, como se abre un vinito, está bien, o sea, como se arma un plan. Es un placer tenerte nuevamente, Esther. Igual, disculpa, Eugen, antes de continuar con sí. que nos vamos para Colombia, Diana pregunta sobre Samantha Schweblin. Todavía no tocamos Samantha Schweblin, pero ¿En serio no hablamos de Samantha Schweblin? No, porque la dejé para el final. Así que no, y vamos. Pero yo no hablé en este ciclo de la obra de Samantha. No, así que, pero lo vamos a hacer para la próxima. Y tenemos también a Mariana Enríquez, que no hemos hablado. Tenemos algunas perlitas contundentes que aún las vamos guardando para crear suspenso. A mí me pasa algo que tal vez me da pudor hablar de la literatura de mis amigas. Eso es lo que pasa. Debo decir. Pero bueno, tenés que compartirlas a las amigas. Pero tengo que compartirlas porque además después es como van a estar subrepresentadas, es rarísimo. Y aparte las amigas de mis amigas van a ser, ¿no es así? Entonces... Además, gran escritora, Samantha Schweblin, radicada, la extrañamos, que está ideada hace un montón en Berlín. En Berlín. En Alemania. Sobre Samantha Schweblin, igual necesito contestarle esta pregunta. Yo leería, si no leíste nada, Distancia de Rescate. Y si ya leíste Distancia de Rescate y no leíste los cuentos, leería Pájaros en la Boca. Pero a mí Distancia de Rescate me parece una gran puerta de entrada para ver si te gusta esa literatura que coquetea con el fantástico. Es una literatura de género. No, y los cuentos de 7 casas vacías. Iba a decir, era 7 casas vacías para los que somos fanáticos de los cuentos, y para los que leyeron Distancia de Rescate, está la película en Netflix que es preciosa. Es preciosa también. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bueno, la última autora es de Bogotá, es de Colombia, es también de la misma generación de Selva Almada, nació en el 73. Se llama Carolina Sanín. Yo les voy a hablar de esta novela que publicó en Argentina Blatt y Ríos. Bueno, tengo la cámara invertida, lo cual no es lo mejor para que copien. Se llama Tu Cruz. Bien. ¿Sí? Tu Cruz en el cielo desierto. Que es una novela / ensayo. Y es una novela con la que yo tuve una relación de amor y odio muy, muy genial. O sea, muchas sensaciones encontradas me pasaron con esta novela. Recuerdo haberla leído en 3 días, pensé en dejarla, varias veces pensé en dejarla,
y al mismo tiempo me seguía operando en la cabeza y volvía como imantada. Es decir, yo no sé si estoy leyendo una genialidad o una boludez enorme, pero me movía como en dos, estaba absolutamente desconcertada como lectora, conversaba con amigas que ya la habían leído, es lo primero que yo leí de ella, yo la seguía, la sigo en Twitter, es muy ingeniosa Carolina Gran Sanín. tuitera, gran tuitera. Gran tuitera, yo la conocí por eso, la conocí antes como tuitera que como escritora. Tiene mucha picardía, tiene mucho manejo de redes, van a encontrar de ella un montón de intervenciones públicas en YouTube, hace como soliloquios en donde ella misma, voy a hablar más lento, que de vuelta me dicen que hable más lento. A mí lo que me exasperó en un principio de esta novela fue el tema, que es una mujer, que es ella misma, que intercambia tweets en plan seductor con otro escritor y pasan de la mensajería pública, o sea, de coquetearse, pero públicamente, o sea, con posibilidad de que haya una segunda lectura, pero en público, a unas largas sesiones de pornochateo y llamada hot, y nunca concretan un encuentro cara a cara. Entonces hasta ahí es como un relato que yo pensaba al leerlo, digo, bueno, esto se lo podés bancar a una amiga, y se lo podés bancar a una amiga diciéndole de paso que mejor no se enganche, que este tipo está casado, que vive en otro país, que no tiene buena fama en la web. Digo, pero ¿por qué voy a leer sobre esto en una novela? ¿Y qué me hizo seguir leyendo que cuando crees que es nada más que una historia, medio una historia revancha contra lo que hoy llamaríamos un crash online, un crash online a medias correspondido, te encontrás con unas reflexiones y unas frases memorables que decís, claro, por esto sigo leyendo. Hay un momento que dice, la lengua que quería que me lamiera era la lengua española. Y yo dije, claro, exacto, yo estoy leyendo esto, porque no me está contando cualquiera de cualquier manera, o sea, porque no es una boludez de dos que se esteriquean en redes sociales y después chatean. Bueno, son dos escritores, entonces es que se juega en el deseo y el lenguaje. O sea, ¿qué pasa hoy cuando una de las herramientas de seducción, sin duda, son las redes sociales o los chats, ni hablar de Tinder, las aplicaciones, digo, las mil maneras que tenemos hoy de conocer personas con fines sexoafectivos? Bueno, y ahí, por un lado, en cierta edad hay un predominio de la imagen, pero a cuanto más edad, menos imagen, más palabras. Ya sabemos cómo funciona esa ecuación. Y también lo que calienta el lenguaje. O sea, y los lectores y lectoras esto lo sabemos, porque para algo leemos, porque la literatura te seduce. No porque estamos leyendo literatura porno. Hay algo de la seducción y el lenguaje que interpela, y cuando, bueno, está puesto en esta clave muy contemporánea, es una novela que no, ahora me voy a fijar cuándo la publicó, pero es de ser 2010, no, 2020. Es una novela, y acá fue publicada en 2021, que tiene mucha marca de época, es ese tipo de novelas que uno van a pasar 10 años y vas a saber cuándo fue escrita, por las referencias que hace al uso de determinadas redes sociales. Bueno, por eso, tiene mucha marca de época. Y me interesó también cómo plantea las relaciones contemporáneas, o sea, esto de los vínculos lábiles, de estos vínculos que no terminan de cuadrar en algo verdadero, en cómo la simulación que implica lo virtual a veces se vuelve simulación afectiva por intermedio del lenguaje. Y también creo que captura un tipo de sufrimiento que es muy contemporáneo y que no podría haber existido. No deja de ser una novela romántica y en parte una novela con transcripción epistolar. Un sufrimiento muy contemporáneo que está exagerado por la mediación tecnológica y la falta de contacto. Esto tan exasperante de esperar el mensajito.
tener una relación epistolar, antes había como ciertos criterios. Podían pasar días, podía haber océanos en el medio. Pero esto de saber que el otro está ahí en tiempo real y no te responde, es una angustia que es absolutamente contemporánea y es nueva, es novedosa. O sea, uno podía, no te llamaba por teléfono, llamabas y cortabas, pero no sabías si la persona está en la casa, si está en otra. Acá tenés certeza de que esa extensión de su mano, que es el teléfono celular, está ahí con él y está conectado y no hay nadie que, bueno, salvo excepciones, que no se conecte todo un día, y se conecta pero no se conecta con vos. Elige no conectarse, Elige no conectarse con vos. Y vos ves todas las interacciones que esa persona tiene, con otros, con el mundo, con las redes sociales, con lo que publicite de su vida, con lo que haga público, con lo que deje privado. También una reflexión de cómo nos construimos en las redes, ¿no? Cuál es el ingenio que se premia, cuál es el lenguaje que se premia. ¿Qué pasa además cuando el erotismo pasa exclusivamente por la palabra? Cuando ya ahí no hay casi ninguna otra apoyatura, ni del sonido, ni de la imagen, ni hablar del cuerpo, ¿no? Que es algo que todo el mundo, bueno, no voy a decir finalmente si se encuentran o no, pero es algo que también es bastante desesperante. Y yo pensaba cómo hay como cierta vuelta a la pasión epistolar, pero como es una pasión epistolar digital, fragmentada, que se instaló en muchas relaciones y relatos sexoafectivos, que no se sabe hasta qué grado esos son vínculos. Y hay gente que puede estar en contacto todo el día con otra persona, o sea, puede recibir mensajes cotidianos de otra persona, que eso forme parte de su cotidianidad y de su mundo. No sé si vieron la película Her, que si no la vieron se la súper recomiendo. Es de un tipo que setea una inteligencia artificial que le hace como de novia virtual, que además es la voz de Scarlett Johansson, la de esta aplicación. Digo, sin llegar a esto, porque acá hay presencia, acá Francisco dice sustraerse a la exigencia de permanente presencia. Sí, de permanente presencia y de permanente ausencia. Porque es eso lo que ella en general más padece. Ella dice, bueno, la ausencia de la presencia de la carne y la abundancia de bits también, porque es ausencia de carne y la abundancia de bits transmitidos al instante. Tiene además, esto capítulo aparte, tiene unos chats que son súper cachondos, que para bien o para mal yo tomaría nota, no sé cuál es su situación sexoafectiva de este momento, pero si tienen que seducir por mensajito de chat, yo le echaría un vistazo a lo que escribió Carolina Sanín, porque tiene ideas. Es una buena escritora. Hace aportes, pequeños aportes. Hace pequeños aportes. Y también esto de cómo uno puede crear todo un mundo en torno a eso, que es un espejo amplificado de uno mismo también, porque uno seduce medio hacia la nada, entonces también es seducirte a vos mismo y leer los propios mensajes que una misma escribe, y no solo que escribe en el otro, como con cierto regodeo de la propia producción amorosa, y cómo también te pueden, en términos más cercanos a cómo hablarían en la ficción de Celo Almada, cómo te pueden bajar de un ondazo. Dice en un momento, Carolina Sanín, estoy en la página 64, él dijo: creí que se entendía que las cosas que nos decíamos eran de la fantasía y que nadie estaba haciendo planes de encontrarse. Eres como los niños que confunden los juegos con la realidad. No, yo recibo un tuit de esos 3 semanas de terapia. Directo. Mínimo. Mínimo 3 sesiones completas. Puede ser que él se haya enamorado de mí como yo de él, y que también yo haya sido para él su otra vida que no tendrá lugar en esta vida. De mujer en mujer, como de puerto en puerto, don Juan Tenorio transita por su vida fingiendo y queriendo ser otro. Para yacer con una mujer de menor categoría social, finge querer casarse con ella y convertirla en una dama que lo iguale. Con la de su misma categoría,
finge ser otro hombre, su amigo, a quien ella quiere. Su deseo de ser otro hombre es también su deseo por otro hombre, con quien logra estar por interpuesta persona en la mujer burlada. Esta idea me parece una maravilla. ¡Pah! Me gusta el gesto que está haciendo Leonor, lo haría un meme en este momento. ¡Pah! Exacto, es como su deseo de ser otro hombre es también su deseo por otro hombre, el mismo, con quien logra estar por interpuesta persona en la mujer burlada. También vale para las mujeres que, ¿no? Que se crean o nos creamos una segunda. ¿Qué pasa con esa segunda vida que se crean las personas que tienen una segunda vida? Dice, don Juan se ejercita en la palabra a medida que persuade, quiere ser poeta y presiente que el artista debe feminizarse para crear. Carolina Sanín en redes tiene opiniones muy polémicas, sobre todo al interior del feminismo, opiniones que en lo personal yo no comparto en absoluto, sobre todo de excluir a parte de las mujeres transexuales de la categoría de mujeres, ha sido tildada de esa sigla que utilizan en Estados Unidos, que es TERF, que son como las feministas que dejan afuera del feminismo. Eso, a las mujeres trans. Y ella, lo que pasa es que ella no es, le trata de dar o le da en realidad, un anclaje que por ser esencialista al mismo tiempo es antiesencialista, es compleja, es complejo. Y tiene muchos detractores porque el tipo de pensamiento que ella quiere desarrollar, la verdad es que no es para desarrollarlo en 250 caracteres de Twitter. O sí, pero bueno, con las limitaciones que esto conlleva y con el hate y con la lógica de esa propia red social, que para mí es medio difícil pensar realmente en términos densos dentro de esa red. Igual ella en las entrevistas, yo invito a que vean, porque ella es súper activa en redes, en YouTube. Está todo el tiempo en redes sociales, por eso también se entiende de dónde surge esta novela, ¿no? Exactamente. Es muy presente, o sea, con estos. Es como que resignificás bastante la novela una vez que la escuchaste 2 o 3 veces en redes, ¿no? O sea, y esa voz que va y viene todo el tiempo, voy al existencialismo, vuelvo, salgo, entro, hay mucha cosa de esos planteos y replanteos y antiplanteos dentro de la misma. Igual también como en los personajes, esta cosa de que todos los personajes, o sea, que tenemos cada uno adentro, ¿no? O sea, también es como una voz muy, muy particular. Hay una parte que no voy a leer, no sé cuándo. No sé cómo estamos con el Parental Advisory, porque hay momentos recontra hots de esta novela, donde ella le describe toda una fantasía de que él sea penetrado por otro hombre, y toda esa parte es maravillosa. También es una voz como muy diferente. Quien tenga el libro, entre la página 120 en adelante. Es un viaje. Es un viaje, es todo un viaje, totalmente. Acá Dufay nos dice que es verdad que ha escrito libros para niños también, y hasta ha hecho una película, es muy polifacética, es verdad. Sí, también tiene libros infantiles. Tiene cuentos también. ¿Se puede creer que dejé de escribirle para no tener que hacerme todo el tiempo la pregunta, ¿qué es la intimidad? Que tal vez sea el tema de este libro y sea en otro reino el título que corresponde. Mi espacio íntimo, dicen las personas. Durante 3 meses yo estuve masturbándome con letras que me mandaban del otro lado de la tierra. ¿Qué puedo decir sobre el espacio íntimo? Mi puto de 70 años quiso que yo le acariciara la cabeza mientras lo penetraban. En eso leo que me quiso, que para algo me necesitaba. Bueno, esto viene después de una transcripción de chats HOTS en donde comparten esa fantasía. Dice, una y otra vez recaí en mí misma. Terminé por hablar de mí al buscar en la pureza y en el desconocimiento el saludo nuevo de cada forma. No quería hacer metáforas,
pero las hice. Vi y dije que cada cosa era otra. Por eso, ¿cómo alterna en el nivel de la reflexión y de la reflexión metaliteraria, ¿no? Porque acá hay algo de exhibir las condiciones de producción, de hacernos cómplices de cómo es la producción de esta novela. Ella misma en un momento que me hizo cómplice para siempre, dice, yo no sé si tendría que haber escrito esta novela en este formato, si esto va a resistir. O sea, las mismas preguntas a mí me deshabilitó las críticas, porque se las hizo ella misma en el propio texto. Y dije, bueno, sos una genia. O sea, está bien. O sea, lo que tenía para criticarte, ya te lo criticaste vos, y saliste airosa, y encima me hiciste reír en el viaje. Otra más, dice, debía gustarte mucho. Ella no sabe si le gustaba, sabe que muchas veces ha querido a quien no habría gustado. Una vez escribió, qué experiencia exquisita la contradicción de adorar con menosprecio. Te merece el aplauso. Merece el aplauso, Carolina Sanín. Sí, totalmente. Bueno, y por supuesto, hubo quien, yo no soy muy chusma del ambiente literario, no sé quién es el señor en cuestión, pero sé que si googlean y se fijan, se llega a ese dato. Al señor. Porque es una persona pública que escribe bien y tiene Twitter. Y poca intimidad. Bueno, no he hecho ese trabajo, pero sé quiénes se hacen fans de Carolina Sanín. Pueden también hacer ese recorrido. Y la verdad que este recorrido de Colombia, Perú y Argentina, con estas voces femeninas que son realmente PowerPoint, o sea, son muy, muy fuertes, y a mí me maravilla lo diferentes que son las voces, lo auténtico de cada una de estas voces. Y en este tiempo, lo hemos hablado muchas veces, en este tiempo de este boom de escritoras latinoamericanas, un boom real que se está dando, un fenómeno muy contundente de escritoras mujeres escribiendo cosas que realmente de un grado de compromiso enorme con la sexualidad, con los cuerpos, con la violencia, con la muerte, no son temas livianos. Y en todas sí hay una cuota de ese humor femenino que de algún modo entre tanta tragedia te enganche, pero ¿sabes qué? Y te hace volver, ese ganchito que te hace volver y te roba esa sonrisa. Y la verdad que con Carolina Sanín lo ha logrado hacer varias veces. Y sí, yo terminé feliz con el libro, o sea, y les planteo todo esto que me sucedió como lectora porque no fue un ingreso fácil. Yo había leído de ella gracias a Margarita García Roballo, que fue quien me la hizo conocer y por eso lo leí en ebook, Ponqué y otros cuentos. Es un libro que tendrá unos 10 años. Y ya me había gustado mucho la voz. Y después medio que le perdí el rastro, hice el link que era la misma chica a la que seguía por Twitter y que tenía tanta producción en redes sociales. Y bueno, hasta que el año pasado Blati Ríos publicó Tu cruz en el cielo desierto y me reencontré con esta narrativa. Dufay está levantando la mano. Hola, Dufay. Hay un montón de gente conocida, querida, me animo a decir. Tere también, Hola, Teresa. Eugenia, ¿cómo vas? Eres fan. ¿Cómo va, Dufay? Bien, bien, bien. ¿Y vos cómo ¿Por dónde estás? andás? ¿Por qué lugar del mundo andás? Aquí en Cali, Colombia. En Cali, Colombia. Bueno, vos la debes recontratener a Carolina Sanín, es medio celebrity allá, ¿no? Sí, a Carolina la sigo hace tiempo. Pues hasta he tenido la oportunidad de conocerla personalmente. Además que somos contemporáneas. Entonces, bueno, ella es muy interesante. Personalmente es menos polémica que en redes.
pero ella tiene una narrativa interesante. Iba a hablar de Ponqué y otros cuentos. También tiene otro libro que se llama Somos luces abismales. El libro que sacó para niños se llama Dalia, que es dedicado a su perrita salchicha que se llama Dalia. Ha sacado ensayos y ella fue profesora, creo que en la Universidad de Nueva York, ha sido profesora en varias universidades en Colombia y es especialista en literatura medieval. Totalmente. Tiene Entonces, su tesis ella, escrita en literatura medieval. sí, y las charlas de ella, por ejemplo, sobre la Divina Comedia, ¿sí? Sobre el Quijote, sobre la Biblia, son muy interesantes. O sea, ella es una escritora con muchas caras que vale la pena conocer. Entonces, pues chévere que hay una paisana mía por acá en las charlas que venimos teniendo. Y bueno, y qué rico que la leíste. Sí, sí, me encantó. Seguiré leyéndola. Es una intelectual, Carolina. Tiene tantos temas de los que habla, la maternidad, la elección por la no maternidad, también todas sus reflexiones respecto a eso me parecen súper interesantes. Sí, y es una mujer, digamos, que se ha atrevido a romper paradigmas. Ella era profesora de la universidad, digamos, privada más prestigiosa de aquí, de Colombia. Ah, la echaron de la universidad. La echaron porque ella protestó y habló sobre ciertas inequidades y situaciones que se presentaban en la universidad, que suelen suceder en las universidades privadas. Y la echaron. Eso fue una polémica pública. Pues generó bastante controversia de lado y lado aquí en el país. Pero es una persona que se atreve a eso, a ir contra la corriente y digamos, aunque uno a veces no comparte todas sus posiciones, creo que es una mujer que incomoda y eso ya es valioso. Gracias por sumar tu mirada cercana y experta. Yo voy a aprovechar para contarles que el 11 del 11, este viernes no, el otro, voy a estar dando un taller sobre Matadero 5 de Kurt Vonnegut en el día del cumpleaños de Kurt Vonnegut. Porque si vamos a ser nerds, seamos nerds hasta el final, dejémoslo todo. Así que bueno, las invito. Sé que muchas de ustedes han venido a mis talleres, hay gente nueva que tal vez no sabe. Es un espacio de 2 horas. Me escriben a tallersicabo@gmail.com. Tallersicabo. Y ahí les paso la info y si les interesa se inscriben. Si no, es por Zoom, así que desde donde estemos se pueden conectar. A las 19 horas, hora Argentina, y ahora los estoy dejando grabados para que estén ahí 10 días, porque hay gente que llegaba tarde o no llegaba o quería estar y no sé qué, entonces al principio era medio reticente a dejarlos grabados, pero ahora ya cedí y los dejo grabados. Igualmente, mañana cuando mandemos toda la información sobre los libros que hemos hablado el día de hoy, vamos a pasarle la información, el mail de Euge, las redes sociales para que la sigan, los martes a las 7 de la tarde, hora argentina. 20 horas. Perdón. Claro, yo como leído. Es que yo tengo mi alarma a las 7, perdón. A las 8 de la noche de Argentina está en Futurock, en Marcar como Leído, lo pueden escuchar online y si no, queda grabado el podcast en Spotify. Es una alegría enorme cada vez que llega el martes y la podemos escuchar. Tenemos unos minutitos más antes de cerrar. Jonathan, tenés la manito levantada y... A ver. Sí, hola, ¿me escuchan? Buenas. Hola, pues nada, yo quería, pues es la primera vez que participo acá en esta charla. Me llegó, yo creo que por estar, como que por Eventbrite, creo que fue que me sugirió y por eso me llegó. Pues quería agradecerles porque está muy chévere, no sabía que iba a ser como entre los benditos entre las mujeres, pero chévere. Pues me pareció como que yo
hace poco, no, bueno, no poco, hace mucho, vengo pensando por qué siempre uno está leyendo hombres y lee hombres y lee hombres y a veces uno lee cosas que uno dice, bueno, ¿y cómo leería esto una mujer? ¿Cómo se reiría? Sí se reiría, esto en realidad está chistoso. O cómo han hecho siempre las mujeres, pregunta también que tenía, era, hace mucho tiempo era, ¿cómo han hecho siempre para estar leyendo hombres? Como lo que más circula es literatura de hombres y siempre están leyendo hombres. Entonces, hace poco, hace siempre tenía ese pensamiento, pero hace poco empecé ya como a hacer la tarea de buscar mujeres para leer ya como tarea, porque igual siempre, digamos, el abanico de libros siempre es como 8-2, siempre están 8 hombres y es lo que está en la discusión, entonces uno para leer a una mujer y quedar fuera de la discusión, como no, entonces coge un hombre. Pero entonces, por ejemplo, ahorita último, leí algo de Soledad Costa de Samper, que es una escritora colombiana del siglo XIX, y quería también leer mujeres porque más allá de que acordarme de las historias, es como esas sensaciones que le generan a uno los libros, cuando uno los está leyendo y que le quedan, que a veces uno le hablan de un libro y uno se acuerda de la historia, a veces no tan al detalle, pero sí de una te llega una sensación de que te dejó ese libro. Entonces yo quiero sentir, empecé a querer sentir esa sensación de leer las mujeres para sentir cómo era leerlas, ¿no? Cómo era sentir, qué sentimiento dejaban. ¿Y qué se Jonathan, siente? te ¿Viste anunciamos qué parecido es? Al final, ¿Cómo? te ¿No? anunciamos ¿Cómo? que llegaste al lugar específico para que tus deseos se hagan realidad. No, claro. Y entonces, claro, ahora que escucho estas nuevas escritoras que nos presentó Eugenia hoy, para mí todas nuevas, menos Carolina Sanín, porque yo soy colombiano, eh, que se me da la facilidad de conocerla, todas son nuevas escritoras para mí, entonces también es como chévere ahora poder conversar desde otra mirada, ¿cierto? Y de acuerdo a los temas que cuenta Eugenia, que se están planteando en esas novelas como o sea, es como una puerta a otro mundo, o a este mismo mundo, pero desde otra mirada. Sí, a este mundo desde otra mirada. Y bueno, lo último que quería decir, bueno, gracias, y que lo de Carolina sí es súper chocante. Carolina es una genio, esa niña. Bueno, esa señora, yo sería más niño que ella, es una genio, Carolina, porque uno a veces quiere discutir y no estar de acuerdo con muchas de sus posturas políticas, religiosas, culturales, pero es inevitable no entrar en la discusión o en el diálogo con lo que ella dice. Y buenas tardes, y gracias por bueno, invitarme. qué interesante. Gracias por sumarte. Gracias por sumarte, Jonathan. Y para los que es la primera vez y se quedaron con ganas de escuchar más Tiempo de Escritoras, en nuestro canal de YouTube, Inspiradas Cultural, están todas las charlas de Eugenia, por supuesto, y todo el resto de las charlas de Inspiradas, de cine, de literatura, de artes visuales. Hay de todo un poquitito para todos los gustos. En este espacio que tratamos de hacerlo lo más amigable posible, en esta charla que decimos es entre amigos, aunque cada vez somos más, y cuando pasamos ya a los 3 dígitos de nuestra cantidad de participantes, el corazón se nos infla, y una vez más, Euge, como siempre, gracias infinitas por sumarte a esto, a la No, gracias a vos, distancia. Caro. Caro es una gestora cultural increíble que hace que todo esto sea posible vinculando con cosas del mundo. Así que muchísimas gracias. Para mí es un placer estar en este espacio. Gracias de corazón, gracias de nuevo al Consulado de Colombia, a Luz Madronero que nos ha acompañado en toda esta aventura también, gracias al Consulado de Perú, con Ítalo Hacha, que es el cónsul que ha sido súper generoso con nosotros también. Por supuesto, al Consulado General de Argentina, que es la fidelidad mismísima con nosotros. La verdad que es un placer enorme trabajar con ellos y con cada uno de todos los integrantes del consulado, tratando de promover nuestras letras. Y por supuesto, a Vale Cardoso, desde KPMG, que nos ha permitido esta vuelta a hacer esto que es nuestro cotidiano acá en Canadá, el bilingüismo. O sea, tener una charla bilingüe esta vuelta ha sido un lujo enorme. Gracias, Vale, nuevamente, y esperamos seguir trabajando juntas de aquí en adelante. A todos y a cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias.
Para todos los que nos escriben, les prometemos que contestamos todos los emails. A veces tardamos un poquito porque son un montón, pero les agradecemos la generosidad, la calidez de cada uno de los emails que recibimos y los mensajes. Los esperamos en la próxima, 17 de noviembre, 28 de noviembre, los últimos 2 encuentros de Inspiradas de este año. Y como decíamos, en tiempo de pandemia, a leer, que la vida es corta y la pandemia es larga, así que a seguir leyendo escritores latinoamericanos y escritores latinoamericanos que nos llenan el corazón, el alma, y llenan esta Canadá gélida de mucha pasión y de mucho nuevas temperaturas, y sobre todo el caso de hoy con estas escritoras. Un beso y un abrazo a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chau, chau. Gracias. Gracias. Adiós.